Buenas noches, estimados alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de contratación con el Estado. Les saluda su profesor Jorge Ruiz. Buenas noches, ¿cómo están? Profesor. Buenas noches, Ruth. Buenas Buenas noches, noches, doctor. ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Valientes del derecho, buenas noches, gracias a todos. Ya iniciamos la unidad 4. Ya nos acercamos al final del curso. Recuerden que el próximo martes es feriado, ¿ok? Así que no va a haber clases. La idea es avanzar la unidad 4 lo más que podamos, ¿ok? Para que ustedes no tengan ningún inconveniente en sus evaluaciones. Bien, dicho esto, vamos a lo que nos concierne en esta unidad sobre el objetivo de revisar el tema de los mecanismos de solución de controversias, ¿correcto? En la contratación con el Estado. A ver, voy a... Ok. Sí se ve mis diapositivas, ¿no? Me escriben en el chat. Sí se ve, a ver, espérenme. Julio, ok. Bien. Haciendo un poco el recuento entonces, a ver. Denme un minuto. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces la sesión de hoy. Haciendo un poco el recuento, ¿ya? Sobre lo que hemos ido viendo a lo largo del curso, que es en materia de contratación pública. Muchos se preguntarán el tema de eh, que hemos ido revisando a lo largo del curso es actos preparatorios, ¿correcto? Procedimiento de selección y ejecución de contrato. ¿Cuáles son las controversias más frecuentes que encontramos en el marco de la ley de contratación pública referente a la ejecución de contrato? Las más usuales: aplicación de penalidades, ¿correcto? Ejecución de una garantía, resolución de contrato, nulidad de contrato, incumplimiento de pago, incumplimiento de obligación de dar suma de dinero. Encontramos también el tema de, podría darle opinión, ok, dame un minuto, pantalla completa me dices, ok, ya, ahí está. Arbitraje en contratación del Estado. Arbitraje El en arbitraje en contrato. contratación del Estado deriva de controversias de contratos públicos, contratos donde participa el Estado peruano, que involucren fondos públicos y que exista un interés general. El Estado tiene más de 3.000 entidades a nivel nacional. Ok, ya había hecho una grabación en esta diapositiva, ok, ok, ya. Pensé que había alguien, hablando. Ya, ahora sí. Ahí lo mantenemos, ya igual tienen las diapositivas en el aula virtual. Ya, continuemos. Eh, entonces, ¿cuáles son las controversias más frecuentes que encontramos en la ejecución del contrato? Incumplimiento de obligación de dar suma de dinero, el tema de falta de pago de una liquidación de obra, penalidades, etcétera. ¿Correcto? La pregunta es, si tenemos controversias en la ejecución del contrato, ¿dónde solucionamos estas controversias? Y aquí hay que hacer una diferencia. Las controversias que derivan de la ejecución de contrato y las controversias que se dan antes de la firma del contrato. Son dos cosas diferentes que hay que tomarlas con pinzas y hay que saber la diferencia. Una cosa es tener controversias, conflictos, reclamos, denuncias,
antes de firmar el contrato durante el desarrollo del procedimiento de selección. Ejemplo, el comité de selección me ha descalificado. El comité de selección no admitió mi oferta. El comité de selección le ha otorgado de manera indebida la buena pro a otra empresa. El comité de selección ha cometido algún acto de indicio de corrupción, ¿correcto? O la entidad ha declarado la nulidad del proceso o me ha notificado la pérdida automática de la buena pro. Entonces pueden pasar diferentes temas antes de la firma del contrato. Entonces, si yo les pregunto, si llega a pasar controversias, conflictos antes que se firme un contrato, ¿dónde resolvemos las controversias? Respuesta: vamos a resolver esas controversias a través de los mecanismos de impugnación que es la ley especial, la ley 30.22.5 nos indica que procede el recurso de apelación. Y ese recurso de apelación puede ser revisado ante la entidad que convoca o ante el Tribunal de Contrataciones. ¿De qué va a depender? De la cuantía. Si supera la controversia mayor a las 50 UITs, esa controversia las va a resolver el Tribunal de Contrataciones del Estado. Si no supera, las va a resolver la entidad que convoca. ¿Correcto? Eso por un lado. Pero profesor, ¿qué pasa si ya el tema tiene un contrato? Ya se suscribió un contrato. Igual si hay una controversia en la ejecución de contrato, esta controversia la tiene que resolver o pronunciarse el Tribunal de Contrataciones. La respuesta es que no. Porque el artículo 45 de la ley 30.22.5 que regula la ley de contratación con el Estado establece que los mecanismos de solución de controversia en el desarrollo de la ejecución del contrato son tres. Conciliación, 1. Arbitraje, 2. Y junta de resolución de disputas. Así que si ya tienes un contrato público, olvídate, ¿ok? Olvídate de que vas a solucionar tus controversias en el Tribunal de Contrataciones. Olvídate que vas a ver estas controversias ante la entidad que convocó. No, ya no. Las controversias, cuando tengas un contrato ya suscrito, se van a ver en conciliación, ¿correcto? Arbitraje o junta de resolución de disputas. Varios de ustedes que tal vez no han llevado el curso de arbitraje todavía, esto es algo nuevo, porque usualmente estamos acostumbrados a que si tenemos alguna controversia, no me pagó, me resolvió el contrato, me declaró la nulidad del contrato, cualquier tipo de controversia que ustedes tengan. Estamos acostumbrados, ¿dónde vamos a resolver esa controversia? En el Poder Judicial. ¿Correcto? Nos hemos acostumbrado a eso. Cualquier controversia, algún reclamo, voy a demandar, ¿dónde? Me voy al Poder Judicial. Nos hemos acostumbrado a eso. ¿Correcto? Por eso la mayoría de abogados que no son especialistas en arbitraje o contratación pública piensan que las controversias se resuelven en el Poder Judicial. Los civilistas piensan que si el Estado tiene una controversia en la ejecución de un contrato público, tienen que ir al Poder Judicial, a un juez civil, a un juez comercial. Grave error, ¿ok? Grave error. A partir de hoy ustedes saben que si el Estado
ha firmado un contrato público en la adquisición de un bien, de un servicio, de una obra, ustedes saben a partir de hoy que no las va a solucionar en el Poder Judicial, las va a solucionar en un arbitraje de derecho, en un arbitraje especializado, ¿correcto? Y no hay que confundir el arbitraje con el Poder Judicial. Hay quienes dicen, no, que el árbitro es como un juez, que el laudo arbitral es como una sentencia, que las actuaciones arbitrales es como el Poder Judicial. Grave error. Y eso pasa porque los que litigan en el Poder Judicial, los abogados que litigan en el Poder Judicial y que tienen una asesoría, una consultoría en un arbitraje, van con ese chip, ¿no? Del Poder Judicial, y las mismas prácticas que yo estoy haciendo en el litigio del Poder Judicial las quiero poner y las quiero trasladar en un arbitraje. Grave error. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a aprender en esta sesión, en esta unidad 4, es que el Estado ya planificó sus compras. ¿Correcto? En bienes, en servicios, en obras, que las va a ejecutar el 2025, el 2026. ¿De qué nos vamos a quejar al día de hoy? ¿Qué es lo que está aconteciendo en nuestro país? La inseguridad, ¿correcto? Nos quejamos de la inseguridad, decimos, hay el sicariato, hay el tema de los robos, si abro un negocio en el Perú, ya estoy con la extorsión, nos quejamos de la inseguridad, nos quejamos de que el empresario está condicionado a pagar un cupo, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos reclamando al Estado? ¿Qué le estamos reclamando al Estado? Le estamos diciendo, Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, Congreso, correcto, hasta el Poder Judicial, Fiscalía, Poder Judicial. Les exigimos seguridad, correcto, porque pagamos nuestros impuestos. Y como pagamos nuestros impuestos, tenemos el derecho a exigirle al Estado, al gobierno de turno, y decirle, oye, implementa políticas públicas para disuadir y combatir la delincuencia. Entonces, nosotros como futuros gestores públicos, ustedes, cuando sean asesores de congresistas o pertenezcan a alguna entidad, ¿correcto? O al Poder Ejecutivo, tienen que decirle, a ver, el pueblo te está diciendo que necesita seguridad. ¿Cómo lo traduzco? ¿Cómo hago que dentro de las políticas públicas se materialice efectivamente la lucha contra la delincuencia? ¿Qué haríamos al día de hoy? Actos preparatorios. Correcto. ¿Qué necesita la Policía Nacional del Perú? ¿Qué necesita el Ministerio del Interior? ¿Qué necesitamos para luchar contra la delincuencia? ¿De qué se queja nuestra policía? No tengo camionetas, no tengo autos, no tengo patrulleros. ¿Cómo quieres que persiga al delincuente, ¿no? Que maneja tal vez autos de alta gama que se han robado, obviamente, sin recursos. No tengo patrullero, no tengo motos. ¿Cómo me pides que yo combata si no tengo armas? No tengo municiones, no tengo chalecos, no tengo equipamiento de seguridad, no tengo cámaras. Entonces, los gestores públicos lo que tenemos que identificar es qué necesitas, qué herramientas necesitas, ¿ok? Para combatir eso. Lo primero que vamos a hacer es planificar. En actos preparatorios nuestro cuadro de necesidades, plan anual de contrataciones, pedir nuestro presupuesto, tener nuestro expediente de contratación. Luego convocaremos bienes, servicios, obras, ¿no? Porque se habla también de cárceles,
la sobrepoblación que hay en las cárceles, ¿correcto? Entonces, como ya hemos planificado, vamos a lanzar licitaciones públicas, concursos públicos, para comprar autos, equipamiento de seguridad, cámaras, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Y luego que adjudicas la buena pro a un contratista que te va a proveer, a suministrar de esos bienes, de esos servicios, de esa obra, tú firmas un contrato. Y cuando firmas un contrato, ¿acaso ahí acaba la contratación pública? Podemos decir, ah, bueno, y vivieron felices y desapareció el crimen. No, recién vas a empezar. Recién vas a empezar la ejecución del contrato. Compraste motos, ¿ok? Firmaron contrato. ¿Cuándo va a ser tu primera entrega del primer lote de motos? Tu segunda, tu tercera. ¿Cuántas motos has pedido? 800, 100, 500, 10 motos. ¿Cuántos patrulleros equipados has comprado? 10, 20, 50. ¿Cómo los va a entregar el proveedor? ¿En una sola armada, en un bloque, en 3 entregas? Eso lo has tenido que definir en tus bases definitivas, en tu contrato, ¿correcto? Y luego que tú suscribas un contrato, viene la ejecución. A ver si cumple. ¿Qué pasa si el contratista que firmó y te dijo, el 30 de septiembre te voy a entregar 100 motos? 30 de septiembre, nada. 1 de octubre, Nancy, no hay las 100 motos. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar penalidades por mora, ¿no? Y el contratista alegará, no, señor, que me demoré porque el barco no llegaba con las motos, lo estamos trayendo desde China o desde Estados Unidos, no lo sé. Solicito ampliación de plazo, ¿no? Que he tenido un caso de hecho fortuito, fuerza mayor, ahí vienen las controversias. O te entregué la moto no arrancaba, tenía un desperfecto, ¿correcto? Observaciones. No, no te voy a pagar si no me entregas bien las motos. O te empiezo a aplicar penalidades. Y acordémonos que la ley de contrataciones establece penalidad por mora y otras penalidades, son diferentes, ¿correcto? O yo como contratista puedo haber entregado todas esas motos dentro del plazo, cumpliendo las bases, el contrato, etcétera, y el Estado no me paga. ¿Qué hago si el Estado no me paga? ¿Ok? ¿Qué hago si el Estado no me paga? Son controversias, son problemas que voy a tener que resolver. ¿Dónde? ¿En el Poder Judicial? ¿En el Tribunal de Contrataciones? No. Hace más de 25 años, el Estado, de manera voluntaria, ha entendido que sus controversias las tiene que resolver no en el Poder Judicial, las tiene que resolver en un arbitraje. Es el propio Estado que ha entendido eso, ¿correcto? Hace más de 25 años. Y es lo que conocemos como arbitraje en contratación pública, ¿correcto? Pero ¿por qué arbitraje en contratación pública si la ley 30.22.5 nos habla de arbitraje en contratación con el Estado? O hay algunos que denominan arbitraje administrativo o arbitraje con el Estado. ¿Por qué, profesor, hablamos de arbitraje en contratación pública? Hablamos de arbitraje en contratación pública a los mecanismos de solución de controversias que resuelven y se dan dentro del marco de un contrato público. Y ya les he enseñado, un contrato público no solamente es el que se da en la ley 30.22.5. Un contrato público puede ser en el marco de una APP, de una concesión, de una obra por impuesto, bajo la ley de Caliwarma, de reconstrucción con cambios, de un contrato G2G, de un contrato colaborativo. Estás hablando de contratos públicos.
Igual pasa lo mismo cuando hablas de arbitraje. En el arbitraje conocemos los arbitrajes comerciales que se dan entre privados. Y hay otros arbitrajes donde participa el Estado, donde hay fondos públicos, donde hay un interés general que se va a resolver y que está en juego. A esos los llamamos arbitrajes, ¿correcto?, en contratación pública, porque derivan de contratos públicos. Pero dentro de los arbitrajes de contratación pública hay tipos de arbitraje. Podemos hablar de una clasificación de arbitrajes. Está el arbitraje en el marco de la ley 30.22.5. Lo más usual es arbitraje en contratación con el Estado. Están los arbitrajes de inversión, ¿correcto? Están los arbitrajes internacionales, donde participa el Estado. Están los arbitrajes, por ejemplo, en temas de expropiación, donde el Estado también es parte. Los arbitrajes de consumo, regulados por Indecopi. Los arbitrajes en el sector salud, regulados por su salud. En ese contexto, hay diferentes arbitrajes donde el Estado es parte, donde el Estado participa directa o indirectamente. Por eso hablamos de arbitrajes en contratación pública. ¿Ok? Dicho esto, para los que no conocen arbitraje o no han llevado arbitraje conmigo, yo enseño arbitraje también acá en la universidad. Arbitraje también doy cursos sobre arbitraje. Entonces, ¿qué es el arbitraje? Hay que partir por eso. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es el mecanismo, ¿ok?, alternativo. ¿Alternativo a qué? Al Poder Judicial. Heterocompositivo, porque van a estar dos partes, ¿correcto? Imaginen un triángulo, el demandante, el demandado, y un tercero designado por las propias partes que va a resolver su controversia, que le va a poner fin a la controversia a través de un laudo arbitral. Por eso señalamos, como bien dice Fiorella, el arbitraje es el mecanismo alternativo de solución de controversias. Simple. Correcto, simple como eso. Pero en nuestro país el arbitraje data de un origen, ¿no?, en el Perú, desde nuestro Código Civil. Desde nuestro Código Civil de 1984, donde el Código Civil de Perú adopta la figura del arbitraje a través de las cláusulas compromisorias. ¿Ok? Pero el arbitraje no lo hemos descubierto nosotros. Si bien arbitramos mucho y se arbitra mucho en el Perú, nosotros no hemos descubierto el arbitraje. El arbitraje data de los orígenes, pues, de las antiguas civilizaciones en Grecia, en Roma, ¿correcto? Donde los comerciantes que hacían sus negocios, sus trueques, tenían controversias. Entonces, no querían resolver sus litigios dentro del ordenamiento jurídico, sino decían, no, vamos a apartarnos de esto, busquemos una solución más rápida, elijamos a nuestro árbitro, a una persona independiente, imparcial a nosotros, y que esa persona designada por nosotros resuelva nuestra controversia. Y lo que él resuelva se respeta. Y los comerciantes aceptaban. ¿Correcto? En el Poder Judicial no ves eso. En el Poder Judicial, tú no eliges al juez. Tú presentas tu demanda y el de mesa de partes te dice, bueno, el juzgado de turno es este, ¿no? Y este juez
Veto a saber si es especializado en civil, en penal, en laboral, no lo sabemos, ¿no? Ha sido contratado por el propio Poder Judicial. No sabemos si es especialista, no es especialista, no lo sabemos. En el arbitraje pasa lo contrario. En el arbitraje las partes designan al árbitro. Una gran ventaja. Las partes ponen las reglas de juego a través de un convenio arbitral. ¿Correcto? Entonces, el arbitraje tiene ya historia en nuestro país. Desde el 84. Empezó viéndose temas de arbitraje comercial entre privados, hasta que llegó la primera versión, ¿ok?, de la ley de contrataciones. 1997, 1998, la primera versión de la ley de contrataciones con el Estado, hace más de 25 años, ¿correcto? En la cual el Estado dice, no voy a resolver mis controversias en el Poder Judicial. Voy a resolverlo en una conciliación o en un arbitraje. A partir de esa decisión y el cambio de la Constitución Política de 1993, el arbitraje se empieza a consolidar. ¿Correcto? El arbitraje en el Perú se empieza a consolidar. Y somos al día de hoy un país referente en el arbitraje. ¿Por qué? Porque arbitramos mucho. Y se preguntarán, ¿por qué arbitramos mucho? ¿Quién es el gran consumidor? Les pregunto. Pongan en el chat. ¿Quién es el gran consumidor de bienes, de servicios, de obra? Mi esposa, profesor. No. No, aparte de tu esposa, ¿quién es el gran consumidor de bienes, de servicios, de obra? Muy bien, Luis, el Estado. El Estado es el gran consumidor. Segundo lugar, tu esposa. ¿Correcto? Entonces, el Estado compra ¿qué cosa? Bienes, servicios, obras. Al mes firma miles de contratos a nivel nacional, porque son más de 3.000 entidades públicas. Más de 3.000 entidades públicas que contratan en todo el Perú bienes, servicios y obras. Obviamente, si firmas miles de contratos a nivel nacional, vas a tener cientos de arbitrajes. Un dato. Solamente el MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en sus últimas estadísticas del 2021, 2022, 2023, han señalado que tienen más de 850 arbitrajes en giro. ¿Se imaginan? Solo una entidad del Estado, MTC, Ministerio de Transportes, tiene más de 850 arbitrajes en giro. ¿Qué temas ve el MTC? ¿Bienes, servicios? Poco. ¿Cuál es el fuerte? Obra pública. ¿Ok? Obras. Entonces, esas obras que a veces tienen controversias en la ejecución de un contrato, terminan en un arbitraje. ¿Correcto? Donde el Estado va a solucionar sus controversias ante un tribunal arbitral que ha sido designado, elegido por las partes. Donde las reglas de juego la han definido también las propias partes. ¿Correcto? Entonces, luego del Código Civil, vino la primera ley de arbitraje en el Perú y hace más de 10 años ya tenemos el decreto legislativo 1071 que regula el arbitraje en nuestro país y que ha sido diseñado para resolver temas comerciales, domésticos e internacionales, pero entre privados. No ha sido diseñado para resolver controversias donde el Estado es parte. Es por eso que el Estado dice, ¿cómo voy a aplicar el decreto legislativo
1071 en los arbitrajes en contratación pública, que tienen otra lógica. Porque en los arbitrajes comerciales, uno de los principios es la confidencialidad. Algo así como Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Ok? Lo que pasa en el arbitraje se queda en el arbitraje. Es confidencial. Únicamente las partes que están en un arbitraje son las que pueden conocer la demanda, participar en las audiencias, etc. Solamente ellos. No puede salir como Justicia TV, que las audiencias las puede ver el ciudadano. No, no, no. Eso es secreto, confidencial. Mientras en los arbitrajes donde participa el Estado, arbitrajes que derivan de contratos públicos, ahí el chip cambia. Porque hay fondos públicos, el Estado es parte, hay interés general. Entre otras. En esa línea, correcto, ya no puede haber principio de confidencialidad. Tiene que darse el principio de transparencia, el principio de publicidad, ¿correcto? Cualquier persona que tenga interés en ver la audiencia, ver cómo ha laudado el árbitro, revisar su laudo, lo puede hacer, lo tiene que hacer. Es por eso que hoy, al día de hoy, se publican los laudos arbitrales y están en el portal del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Cualquier ciudadano puede buscar, descargarse el laudo y leer. El ciudadano de Cusco que dice, esta obra está paralizada. Le he preguntado al alcalde, señor, ¿por qué está paralizado? Ah, no, es que está en un arbitraje. El ciudadano no tendrá derecho de decir, ¿y cómo va ese arbitraje? ¿Acaso es secreto? ¿Debe mantenerse secreto? En mi opinión, no. Puede saber esto. Lo que les estoy hablando, ya, no tiene a nivel de la comunidad arbitral, no es pacífica esta posición. Hay quienes dicen, no, el arbitraje solamente se tiene que conocer las partes, no se metan, aquí principio de transparencia, eso no se aplica, dejemos este tema. Entonces ahí entra lo que son los retos del arbitraje en contratación pública. La transparencia. El ciudadano tiene derecho a revisar los laudos, tiene derecho a exigir cómo se ha llevado a cabo ese arbitraje, porque el Estado somos todos nosotros, ¿correcto? Pero hay quienes son vampiros y le tienen miedo a la luz, ¿ok? No quieren que se sepan las cosas, quieren arreglar. ¿Se imaginan los arbitrajes donde participó Odebrecht? ¿Ok? Que esto había sido público, transparente. No, que se manejen reservados, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? Denuncias penales, casos, arbitrajes Odebrecht. Para los que no saben el contexto, fueron arbitrajes que derivaron de controversias surgidas en contratos públicos, no solo en el marco de la ley de 3022.5, ley de contrataciones, fueron concesiones, fueron APPs, ¿ok? Y terminaron en un arbitraje de inversión. ¿Qué denunció la fiscalía? Corrupción, ¿no? Colusión entre los árbitros y las constructoras que querían un laudo a favor, a la medida. ¿Ok? Es por eso que el ciudadano de a pie, que no conoce temas de arbitraje, ya se le metió en el chip, ¿no? Los arbitrajes donde participa el Estado son corruptos. Los arbitrajes siempre pierde el Estado. ¿Ok?
¿Qué otra cosa más han escuchado ustedes? Los arbitrajes, no funcionan en nuestro país. Los árbitros son corruptos. Los árbitros solamente laudan a favor del contratista. Falso, falso. Obviamente, como en todo, nuestro sistema de justicia en el Perú, lamentablemente, hay temas de corrupción, hay casos de corrupción, lamentablemente. ¿Algún día cambiará? Sí. Por eso ustedes se están formando. Por eso ustedes están estudiando. Para hacer el cambio. ¿Ok? Porque si yo les pregunto, por ejemplo, a Natalie, a Ruth, a Nancy, a Julio o a todos los que ustedes están acá, si ustedes fueran árbitros en los casos Odebrecht, ¿a quién le deben dar la razón? ¿Al contratista? ¿A la entidad? ¿A quién le darían la razón? ¿Deben ser pro Estado? ¿Los árbitros son pro contratistas? ¿O los árbitros administran justicia y le dan la razón al que logre probar el derecho? ¿Ok? Y como dice Luis, depende. Si nosotros somos árbitros, administramos justicia, ejercemos jurisdicción. El arbitraje es jurisdicción en nuestro país. Y por tanto el rol y la función de un árbitro es administrar justicia. Yo si soy árbitro, independiente, imparcial, honesto, íntegro, y si tengo una controversia donde el contratista tiene la razón, porque la ha probado legalmente, con documentos, con pruebas, la ley está a favor del contratista, le tengo que dar la razón al contratista. Así sea Odebrecht, profesor, sí, así sea Odebrecht. Porque no puedo cegarme, ¿correcto?, por lo que dicen los medios de comunicación. Profesor, y si el Estado tiene la razón, se la tengo que dar. Pero los árbitros, a lo que voy es, no son ni pro contratistas ni pro Estados. Profesor, entonces, ¿el Estado siempre pierde arbitrajes? No. Les he dado una estadística. El MTC tiene más de 850 arbitrajes. ¿Saben cuántos ha ganado la Procuraduría del MTC? ¿Saben cuántos arbitrajes ha ganado de esos 850 laudos que ha tenido el MTC? Ha ganado el 70%, más del 70%. ¿Eso es que el Estado pierde? Entonces hay que actualizarnos, ¿ah? Hay que revisar nueva estadística. Les doy un dato más. La Contraloría General de la República, la Procuraduría, perdón, la Procuraduría General de la República, que ha reunido a todos los procuradores a nivel nacional, que han visto arbitrajes a nivel nacional, están estudiando y revisando los laudos del 2020, 21, 22, 23. Y lo que ya han ido comentando desde la Procuraduría General del Estado es que el Estado a nivel nacional está ganando arbitrajes a un 50%. O sea, la cancha está pareja. Los árbitros no son procontratistas. Los árbitros están dando la razón a quien tenga la razón. Si el contratista tiene la razón, hay que dársela. Si el Estado tiene la razón, hay que dársela. De eso se trata administrar justicia, escuchar a las partes, darles las garantías del debido proceso, que prueben, ¿correcto? Que prueben, que ofrezcan sus medios probatorios, que oralicen, y luego el árbitro sacará sus conclusiones. Habiendo escuchado ambas partes, voy a laudar. Y en mi laudo voy a resolver esa controversia y voy a decir quién ganó, si perdió, si ganó la entidad, si ganó el contratista. Ojo con eso.
Quería preguntar, querían participar, me parece, Luis. A ver, adelante, Luis, participa. Doctor, buenas noches. Eh, ¿Y qué acción tomar si un arbitraje donde una de las partes es el Estado y no es transparente? O sea, nosotros vamos, preguntamos y nos dicen, no, no es de tu incumbencia y ya se queda allí, ¿no? Ujú. Muy bien. Cuando las personas, la comunidad arbitral y los que estamos dentro del arbitraje y la contratación pública, tuvimos esa misma inquietud de Luis, nos decían, ¿no? No, que esto no puedes acceder porque el decreto legislativo 1071 que regula el arbitraje en el Perú dice que uno de los principios del arbitraje es la confidencialidad y que solo las partes pueden tener acceso al expediente y tú no eres parte del convenio arbitral, así que anda a tu casa. Otros decían ley de transparencia en saco roto. ¿Ya? Eso ha ido cambiando, ¿ok? Eso ha ido cambiando. Y por eso el gobierno ha publicado el decreto de urgencia 20-2020. Tomen nota. Toma nota, Luis. El decreto de urgencia 20-2020, que modifica, y esto no les gustó a varios que estuvieron y están de acuerdo con la ley de arbitraje actual, que es buena, es la mejor a nivel internacional, pero como repito, está pensada y diseñada para resolver controversias de arbitraje entre particulares, que derivan, por ejemplo, del Código Civil. En contratación pública no aplicamos Código Civil, ¿correcto? Aplicamos Código Civil de manera supletoria, porque ya les enseñé, el orden de prelación normativa es Constitución, ley especial, derecho público y derecho privado supletoriamente. Entonces, cuando el Estado o una persona de a pie quería ver esto, no podía. Entonces, este decreto de urgencia dice, el 20-2020, que tiene buenas cosas y que tiene cosas que hay que corregir. ¿Correcto? Dentro de una de ellas decía, cualquier persona puede acceder al expediente arbitral cuando se culmine el arbitraje. Es decir, cuando se emite un laudo arbitral, el ciudadano, cualquier persona, puede solicitar el expediente o cualquier actuación realizada en ese arbitraje. Un periodista, por ejemplo, tranquilamente puede decir, después de haberse emitido el laudo, puede decir, a ver, necesito una copia del laudo, necesito una copia de la demanda, una copia del informe oral, etcétera, etcétera. Decreto de urgencia 20-2020. Al día de hoy, eso existe, eso fomenta la publicidad, correcto, pero en la práctica no se está difundiendo eso. ¿Ok? Seguimos teniendo una ley de arbitraje que sirve, como repito, pero lo que al día de hoy se está debatiendo, y hay una mesa de trabajo en el Ministerio de Justicia, es ¿qué vamos a hacer con el arbitraje? En materia de contratación pública, ojo, tenemos dos opciones. O modificamos más el decreto legislativo 1071 que regula el arbitraje, o creamos una nueva ley de arbitraje en materia de contratación pública. Hay algunos especialistas y sobre todo los que defienden el decreto legislativo 1071 o los que han propuesto esta ley de arbitraje, que como repito es excelente, dicen, ¿saben qué? Los temas de contratación pública, arbitrajes con el Estado, saquen su propia ley de arbitraje. Saquen su propia ley. Ya no me toque mi ley de arbitraje que sirve, que es buena para resolver controversias internacionales, comerciales. Posición. ¿Ok? Otra posición dice, bueno, saquemos nuestra propia ley de arbitraje en contratación pública. Porque no es lo mismo hablar de arbitraje en el marco de la ley 30-22-5 que hablar de arbitraje
en el marco de una concesión o de un contrato de gobierno a gobierno o de un contrato ley, un contrato FIDIC, un contrato NEC. Las reglas cambian. ¿Ok? Por eso hay que unificar. Por eso hay que ponernos en todos los supuestos. ¿Correcto? Ahí es donde al día de hoy esa mesa de trabajo se está rompiendo la cabeza. O seguimos con nuestra ley de arbitraje o sacamos nuestra propia ley de arbitraje en contratación pública. No es pacífico lo que les estoy diciendo. Yo hoy les estoy contando el chisme, las posiciones al día de hoy. Hay una gran posición de académicos, juristas, especialistas que dicen no más leyes, mantengamos la ley actual y con algunos ajustes. Hay otros que dicen lo contrario, que dicen no vale. Los escucho, ¿ustedes en qué bando están? Sergio, buenas noches. Tu audio, Sergio, no te escucho. ¿Qué dicen ustedes? Pueden escribir por el chat también si no se animan a hablar. Sergio, no te escucho. Tu audio. No te escucho. ¿Profesor? Ahora sí te escucho, Sergio. Ahora sí te escucho. Estabas con tu audio. Y el caso, digamos, de Lima, del alcalde que... Arbitrajes en ruta de Lima. No, sí, ajá, de los peajes. De los peajes. Fueron a fueros internacionales y perdió, creo, ¿no? Ha perdido algunos la municipalidad de Lima, sí. El arbitraje en el tema de peajes, si no me equivoco, todavía no hay un laudo. Hubo una medida cautelar del Poder Judicial, sí. No he hecho seguimiento de eso, pero hay varios laudos que ya perdió la municipalidad de Lima. ¿Correcto? El último de peajes, yo me quedé en que el Poder Judicial de Perú había otorgado una medida cautelar, ¿correcto?, que suspenda el cobro de los peajes. Grave error. El Tribunal Constitucional también le da la razón y ahí estamos mal. Porque la jurisdicción, en ese caso en concreto, la tiene un tribunal arbitral internacional. Estamos hablando de los casos que tú comentas, Sergio, de arbitrajes de inversión. ¿Ok? ¿Por qué arbitrajes de inversión? Porque esos contratos no se dieron en el marco de la ley 3022.5. Se dieron de contratos ley o contratos de gobierno a gobierno. ¿Correcto? Y esas inversiones que se hicieron en la Municipalidad de Lima en temas de obra, etcétera, y que justamente dentro de esto está la constructora Odebrecht, ¿correcto? Entonces, claro, el alcalde decía, no, que ahí Odebrecht es corrupta, no hay que darle nada y se cerró. Le resuelve el contrato. No le resolvió por temas de corrupción, ojo, no le resolvió por temas de corrupción, le resolvió por otro tema, por otra causal. Lo que está evaluando el tribunal arbitral es justamente, vamos a darle la razón a la entidad que resolvió el contrato o le vamos a dar la razón al contratista que ha cumplido el contrato. ¿Correcto? En eso anda. Así que si alguien habla de corrupción en los contratos públicos, recordemos que la ley ha establecido los contratos, las cláusulas anticorrupción. Yo tendría que decir, ok, voy a resolver este contrato por la causal de corrupción, aplicando mi cláusula anticorrupción. Listo. La desventaja que tiene la Municipalidad de Lima es, en el caso de Susana Villarán, que es justamente ese contrato que se suscribió con la constructora Odebrecht, correcto, donde públicamente la exalcaldesa Susana Villarán reconoce haber recibido 11 millones de soles, ¿ok? 11 milloncitos de soles, Sergio, ¿ya? Eso todavía ni siquiera tiene acusación fiscal. No se ha entrado a juicio.
No hay sentencia de eso, Sergio. Entonces, el alcalde actual de Lima dice, hay corrupción y todo, hay indicios, está la declaración, pero no hay sentencia. Esa es su desventaja del alcalde. Esa es su desventaja. Sabemos que hay corrupción y que tarde o temprano va a haber una sentencia, que al día de hoy ha pasado más de 4 años, ¿ah? Ya, para que te des cuenta cómo funciona el Poder Judicial. Entonces, no se tiene eso, y en un arbitraje, claro, tú hablas de corrupción, corrupción, pero no logras probar eso. Y no logras probar porque no tienes una sentencia que te avale. ¿Ok? Ese es el problema. No es del alcalde necesariamente. Es decir, oye, ¿qué pruebas tengo para hablar de esto? Así que ahí tengo algunos temas críticos, como les estaba indicando, de que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en darle la razón a que se suspendan los peajes es un arma de doble filo, ¿no? Ahí se están metiendo en jurisdicción de un tribunal arbitral. El Tribunal Arbitral Internacional había otorgado una medida cautelar que por el contrario indique, estos peajes se mantienen igual hasta que yo resuelva el fondo de la controversia. ¿Ok? Es decir, los peajes deben seguir operando y cobrando. Muchos podemos estar en desacuerdo, ¿eh? Porque el fondo de la controversia era, ¿resolviste bien o resolviste mal ese contrato Municipalidad de Lima? Eso era. Entonces, el tribunal arbitral, con reconocidos árbitros, emite su medida cautelar, y ¿qué hace el alcalde de Lima? Los denuncia penalmente. Dice que esos árbitros están comprados, árbitros corruptos, bla, 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 bla. Al día de hoy, esos árbitros, algunos, han renunciado a ese caso, ¿correcto? Pero tarde o temprano se va a ver el fondo de esa controversia. Y es ahí donde se va a decir, Municipalidad de Lima, ¿resolviste bien o no ese contrato? Y si no resolviste bien de acuerdo a ley, de acuerdo al contrato, etcétera, tenemos que darle la razón al contratista. Y ahí va a ser el tema, ¿no? ¿Cómo regresa esa controversia al Perú? ¿Correcto? Entonces, cuando tú vas a un arbitraje, te apartas del Poder Judicial. Es por eso que se logre una medida cautelar en un amparo que ordene que se suspenda la cobranza de los peajes. Claro, muchos de nosotros estamos alegres, ya no pagamos peaje, pero es una concesión, ¿ok? Y lo que estás haciendo es meterte en la jurisdicción arbitral, ¿correcto? Y diciendo, bueno, aquí soy juez peruano, meto una medida cautelar y me paralizo todo un contrato de concesión. Entonces vamos a ver cómo termina esa historia. Yo no lo veo con buenos ojos. Ojo, yo quiero que gane la Municipalidad de Lima, pero aquí no se trata de decir, quiero que ganes tú, quiero que ganes tú. En un arbitraje vas a ver quién gana teniendo los medios probatorios. Sergio, ¿querías comentar algo? La concesión, como en este caso es la señora Susana Villarán. No te entendí la pregunta, no te entendí la pregunta. No. A los que firman, digamos, la concesión, como en este caso ha sido la señora Susana Villarán, la que ha entregado los peajes de Lima. Cuando se sanciona, no se sanciona también al que hace, digamos, que comprueba que ha sido amañado, no, como le digo, pero a la que firma el contrato y se ha demostrado que ha sido amañado, tiene vicios de corrupción, no se sanciona al que firma el contrato. Claro, se sanciona. El tema es que no hay sanción, Sergio. No hay sanción. Tenemos la fiscalía que no acusa, no se entra a juicio, no hay una sentencia. Ese es el problema.
¿correcto? Ese es el problema. Y ahí están los ilustres fiscales que ya saben quiénes son, ¿no? Inclusive escuchaba a uno de los fiscales decir en ese caso que estamos comentando, que este caso tiene para rato, que si bien la señora Susana Villarán ha dicho en medios de prensa que recibió 11 millones de soles para dar de Odebrecht, en el proceso penal dice otra cosa. Está negando que recibió coima. Eso es lo que dijo. ¿Cómo terminará esa novela? Ojalá que algún día termine, porque no hay nada de sentencias, no hay nada de temas todavía en el marco de penal. ¿Ok? Bien, ¿alguien más quería preguntar? Creo que es Pavel, alguien que estaba levantando la mano, me comentan. Si no, continúo, ¿ok? Entonces, la lección de hoy es que el arbitraje en nuestro país funciona, ¿ok? Con algunos temas de estos casos de corrupción que ha pasado en el marco de los arbitrajes en contratación pública, pero a partir de esa crisis que hubo, el arbitraje en nuestro país ha mejorado. Ha mejorado promoviendo la transparencia, publicando los laudos, los centros de arbitraje son más rígidos en la selección de los árbitros, del escrutinio, ¿correcto? Se está hablando de reformas en materia de contratación pública. Entonces esperemos que esto siga mejorando. Pero las mejoras, como repito, las hacen las personas. El tema de corrupción es un tema de personas, no es un tema de leyes necesariamente. Es por eso que yo les comentaba, si ustedes son árbitros y viene un contratista y les dice, ¿sabes qué? Yo soy el que está demandando y necesito, esta controversia es por 50 millones de soles, Sergio. Yo soy el abogado del contratista o el gerente del contratista y te digo, árbitro Sergio, la controversia es de 50 millones de soles. Lauda a mi favor y te voy a dar 5 millones de soles al cash para ti. ¿Aceptaría Sergio o no? ¿O muy poco? ¿Qué dice Sergio? Se ha desmayado, creo, Sergio. ¿Aceptarían o no? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? ¿No? ¿Muy poco? No, 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 no. ¿Por no. qué? ¿Por qué, Sergio? ¿Por qué? Puedo pasar a proceso de investigación porque se puede levantar, digamos, puede pasar a la siguiente instancia y si demuestran que lo he amañado, Ya. ¿de qué me sirve irme a la cárcel y no va a Te disponer? voy a poner a los mejores abogados, Sergio. A Benji, a Portugal, a quien quieres. Todo pagado. Ya, Hasta Chibolín de asesor. ya Pedro Castillo, igual con esos abogados está en la cárcel. O sea, tú por temor, digamos, no aceptarías. No, no, moral también, pero moral. Ah, ok. Entonces, no aceptamos eso por nuestros valores, ¿correcto? Por nuestra ética, por nuestra integridad. Es por eso que cuando tú elijas un árbitro que va a administrar justicia, tiene que ser independiente, imparcial, con solvencia ética, moral. Que tú sepas que este árbitro que yo he elegido, este profesional, esta persona, este abogado, contador o lo que fuere, va a laudar de manera justa. Porque un árbitro le va a dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y a las partes lo que han logrado probar en el arbitraje. Porque el lenguaje de un proceso es el lenguaje de las pruebas. No basta invocar el derecho hay que probarlo. Y un árbitro lo que va a hacer a través de un laudo es
darle la razón al quien logró probar, al quien le asiste el derecho. ¿Correcto? Entonces, la cuota de poder que ustedes tienen como partes es designar a buenos árbitros. Y entiéndanme, buenos árbitros en el sentido más amplio. Buenos porque son especialistas en la materia. Buenos porque tienen trayectoria viendo temas de arbitraje. Buenos porque tal vez pueden ser hasta docentes universitarios. ¿Correcto? Buenos porque yo sé que de la conducta ética, moral, no tienen ninguna denuncia este árbitro. Tengo buenas referencias, entonces, elige bien, pues. Elige bien. Porque si te quejas, no, me fue mal en un arbitraje. ¿Y a quién elegiste como árbitro? No, a mi compadre, ¿no? A mi amigo, o a tal árbitro, no, era especialista en penal, pero viendo temas de arbitraje. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? De los que designan, pues. Entonces hay que asumir eso también, ¿ok? Hay que asumir eso. La idea es elegir, designar árbitros con experiencia, con calidad, con solvencia moral. Porque si tengo eso, yo puedo dormir tranquilo y decir, el contratista sí le ofrezca millones, ese árbitro no se va a prestar. No se va a prestar. Ese árbitro va a laudar a favor en quien tenga el derecho y la razón. Va a ser justo. Perfecto. Entonces, también hay que trabajar en eso. ¿Correcto? ¿Qué más entonces? En los arbitrajes, dentro de las clasificaciones del arbitraje, ¿correcto? Encontramos dos grandes clasificaciones. Hay más, pero les voy a comentar dos grandes clasificaciones en el arbitraje. El arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. El arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. Uy, se me cerró. Dame un minuto, por favor. Se me cerró el aula. No sé por qué. No sé por qué se me cerró el aula. Si tienen preguntas, pueden hacerlo en el chat. No sé por qué se me cerró la primera aula 46. Vamos a ver, vamos a volver a ingresar. Denme unos minutos. Ahora sí, regresé. No sé por qué se cerró la sesión. ¿Me logran escuchar? ¿Me logran escuchar? ¿Me logran escuchar o no? Ya. Ok, mi audio. Ahora sí, por favor, me confirma. ¿Me logran escuchar? No sé por qué se cerró, pero ya volví. Sí, ahora sí, ya, muchas gracias. Como les comentaba entonces, en el arbitraje dentro de las clasificaciones hay dos cosas. Arbitraje comercial, ¿correcto? Arbitraje comercial, arbitrajes con el Estado, pero dentro de los tipos de arbitraje que encontramos y que son los más usados son arbitrajes ad hoc y arbitrajes institucionales. Los arbitrajes ad hoc, las reglas las pactan las propias partes. En el arbitraje institucional hay un centro de arbitraje, ¿ok?, que administra ese arbitraje, cuyas partes se someten al reglamento de ese centro de arbitraje. Pongan en el chat, ¿qué centros de arbitraje ustedes conocen? A ver, ¿qué centro de arbitraje ustedes conocen? Jennifer, Eva, ¿qué centros de arbitraje han escuchado? Lourdes, Rubí, ¿qué centros? Pongan en el chat, ¿qué centros de arbitraje conocen o no conocen ninguno? La Cámara de Comercio, ¿pero de dónde? La Cámara de Comercio de Huánuco, ya. Joel dice el Centro de Análisis de la Pontificia Universidad Católica, ¿ok? Cámara de Comercio de Lima, Cámara de Comercio de Cusco, etc.
Entonces, eso es arbitraje institucional. ¿Correcto? Profesor, pero ¿cómo me voy a un arbitraje institucional? ¿Cómo hago para irme a un arbitraje ad hoc? ¿Cómo hago para irme a un arbitraje en tal centro de arbitraje? O si quiero que el arbitraje sea de conciencia, si quiero que el arbitraje sea de derecho, ¿dónde defino esos detalles, profesor? ¿Dónde? Respuesta, en tu convenio arbitral. ¿Saben por qué no despega el arbitraje comercial en nuestro país? ¿Saben por qué no despega el Cámara de Comercio de Moquegua, ok? No despega el arbitraje en nuestro país. ¿Saben por qué? O sea, no me refiero al arbitraje en contratación pública, me refiero a los arbitrajes comerciales. Una de las razones es porque los abogados desconocen el arbitraje, ¿ok? Los abogados civilistas, ¿correcto? Desconocen el arbitraje. Cuando contratan un abogado civilista, señor, redácteme un contrato de compra-venta. Señor abogado, redácteme un contrato de alquiler. Señor abogado, redácteme un contrato mutuo, de préstamo, de lo que ustedes quieran. ¿Ok? ¿Qué hacen los abogados? Se ponen a redactar sus cláusulas, obligaciones, prestaciones, contraprestaciones, cláusulas penales, cláusula de resolución de contrato, etcétera, etcétera. Que está bien, ¿ya? Que está bien. Pero los civilistas o los abogados que no conocen o no han llevado el curso de arbitraje o se han dormido en esta sesión, en ese contrato que están redactando, se olvidan de poner la cláusula de solución de controversias. Se olvidan de pactar un convenio arbitral. Grave error. ¿Por qué grave error? Porque si tú no pactas un convenio arbitral, tú vas a resolver tus controversias en el Poder Judicial. Es por eso que cuando no te paga tu inquilino, ¿a dónde me voy? Al Poder Judicial. No me paga el préstamo, ¿a dónde me voy? Poder Judicial. He comprado una casita, no me entrega mi título, ¿a dónde me voy? Poder Judicial. ¿Por qué, profesor, nos vamos al Poder Judicial siempre? Porque en tu contrato no has pactado un convenio arbitral. ¿Ok? Cuando tú vas a una fiesta, un quinceañero o una boda, ¿qué necesitas para entrar a la boda? ¿Quién me dice? A un quinceañero. ¿Qué necesitas para entrar a un quinceañero, una boda? ¿Qué necesitamos? La invitación, la tarjeta de invitación. Si no vamos con la tarjeta de invitación, ¿qué nos va a decir el vigilante? Vaya a su casa. Buenas noches, los pastores. ¿No? Tenemos que ir con nuestra tarjeta de invitación. Aquí está. Verificarán la lista. Sí, señor, pase, disfrute la fiesta. O a la discoteca con tu tóxica, ¿no? Tu regalo, dicen por ahí. También. Igual es en el arbitraje. ¿Quieres entrar a la fiesta del arbitraje? Necesitas un ticket. Y ese ticket se llama convenio arbitral. Esa tarjeta de invitación se llama, anótenlo, convenio arbitral. Si en tu contrato no hay convenio arbitral, no entras al arbitraje. Así de simple. Si en tu contrato no hay un convenio arbitral, no entras a un arbitraje. ¿Correcto? ¿A dónde me voy? Al Poder Judicial. ¿Culpa de quién es? Tuya. ¿No? Te vas a ir a litigar 5 a 10 años en el Poder Judicial cuando en el arbitraje has podido litigar medio año o un año. Y el laudo tiene la calidad de cosa juzgada. ¿Correcto? Entonces, a tomarlo en cuenta. Jennifer, ¿querías comentar algo? Buenas noches. Sí, una consultita. Por ejemplo, como usted decía, ¿no? Cuando quieres, me causa mucho interés o curiosidad cómo sería un contrato de arbitraje dentro de un contrato de alquiler, una cláusula de arbitraje. Sería simple y llanamente, por ejemplo, en caso de haber alguna controversia
se llevará el proceso de arbitraje. Con eso ya lo estamos habilitando, o sea, claro, especificando en el lugar, ¿no? Por ejemplo, bajo la Cámara de Comercio, ¿no? Y ante la ley tal o cual. Algo así. Exacto, Es eso. exacto, ¿Ya? Jennifer. Si tú Simple y tienes llanamente con una cláusula así. eso se llama cláusula de solución de controversia, ¿correcto? Donde tú puedes indicar, si las partes tienen cualquier tipo de controversia en la ejecución de contrato, nulidad, resolución, incumplimiento, cualquier tipo de controversia, someterán, ¿correcto? Se someterán al reglamento del centro de arbitraje. ¿De dónde eres, Jennifer? De Huánuco. De la Cámara de Comercio de Huánuco. ¿Ok? El arbitraje será de derecho, el arbitraje será por un tribunal de 3 árbitros, ya depende de cuánto alquiles, pues, ¿no? Si alquilas de 500 soles, pues no te va a convenir, pues, 3 árbitros, le vas a tener que pagar a los 3, te conviene un árbitro nada más. La sede, el idioma del arbitraje va a ser en la ciudad de tal, el idioma español, ¿ok? Todos esos detalles las puedes pactar en tu convenio arbitral. Ahí en tu convenio arbitral vas a decir si quieres arbitraje ad hoc, si quieres arbitraje institucional. Si quieres arbitraje ad hoc, las reglas de juego la definen las partes. O sea, ahí vas a tener más chamba. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer tu convenio arbitral más amplio, porque vas a tener que pensar cuál va a ser la sede del arbitraje, cómo vamos a designar a los árbitros, la instalación, el plazo para demandar, para contestar demanda, el tema de las audiencias, la recusación, o sea, arbitraje ad hoc. Las reglas las definen las propias partes, o sea, ahí vas a tener que redactar más. Pero profesor, no quiero redactar mal, me duele mi mano. Te sometes a un centro de arbitraje que tiene un reglamento. Y ese reglamento ya están todas sus actuaciones arbitrales. Cómo debe demandar, cómo debe presentar su solicitud de arbitraje, etcétera. Cuánto debes pagar. Todo lo dice el reglamento de ese centro. Entonces, si no quieres trabajar mucho en tu convenio arbitral, en tu cláusula de solución de controversias, solamente te sometes a un reglamento del centro de arbitraje que tú quieras. ¿Ok, Jennifer? Sí, doctor, Entonces, pero bueno, yo sí. creo que no sería trabajar más, doctor, sino que, por ejemplo, en mi caso, soy aún estudiante, no tengo la suficiente pericia como para poder realmente redactar un documento de este índole correctamente. Entonces, al acogerse al institucional, al arbitraje institucional, creo que sería lo más dable desde el punto de vista o desde mi situación, por decirlo así, ¿no? Correcto, Falta de también. experiencia. Correcto. Entonces, si tú eliges arbitraje institucional en tu convenio, la pregunta es, ¿dónde voy a irme? ¿A qué centro de arbitraje? Entonces, ustedes me han dicho Cámara de Comercio de Huánuco, Cámara de Comercio de Cusco, Cámara de Comercio de Moquegua, etcétera, etcétera. Eso está bien. Eso está bien. Pero les pregunto, ¿ustedes han leído el reglamento de ese centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Moquegua, de Cusco, de Huánuco, etcétera, etcétera? Si la respuesta es no, estás empezando mal. ¿Cómo te vas a someter a un reglamento que no has leído? No es que yo confío. No, pues es que tienes que leer el reglamento, porque son las reglas de juego. Profesor, yo creía que en el arbitraje se presentaba demanda a los 30 días. No, pero te has sometido a ese reglamento que dice que la presentación de la demanda son a los 5 días de instalado el arbitraje. Ah, no lo leí. Ah, bueno, ¿culpa de quién es? Entonces, moraleja 2, lección de la clase. ¿Quieres elegir arbitraje institucional? Elige un buen centro de arbitraje y lee su reglamento. Es como si yo les diga, a ver,
Jennifer, ¿a dónde llevarías a tu esposo, a tu novio, a tu tóxico a comer por aniversario? ¿Donde la tía Veneno o a un buen restaurante? Yo sé que la quieres llevar donde la tía Veneno, Jennifer, pero Ya está adivinando mis pensamientos. entonces, lo usual es que uno cuando va a almorzar, se quiere dar sus gustitos, dice, bueno, voy a irme a un buen restaurante, ¿correcto? Porque me lo han recomendado, tiene esta calificación, etc. Igual es, cuando elijas un centro de arbitraje, tienes que ver la calidad, la experiencia, su reglamento, su nómina de árbitros. Aquí una frase, dime qué árbitros tienes en tu nómina y te diré qué centro de arbitraje eres. ¿Saben cuántos centros de arbitraje hay en nuestro país al día de hoy? ¿Saben cuántos centros de arbitraje hay en nuestro país? Hay más de 250 centros de arbitraje. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué? Porque tenemos centros de arbitraje truchos, que funcionan como garajes, que te dicen aquí te vendo medidas cautelares o aquí te designo al árbitro que tú quieras. Aquí sí te damos la razón así no la tengas. Y esos centros de arbitraje no tienen fiscalización. Es por eso que la preocupación de los legisladores es decir, oye, vamos a entrar a revisar esto. Porque hay más de 200 centros de arbitraje. ¿Correcto? Así que cuidado con eso. Pero como repito, ¿quiénes son los que deciden irse al centro de arbitraje de dudosa reputación o a un centro de arbitraje de prestigio? ¿Quiénes son? Las partes. Entonces no me vengan a contar cuentos, pues. No, no digan, ay, que no, la institución arbitral no funciona. No, señor. ¿Quién eligió ir a ese centro de arbitraje de dudosa reputación? ¿Alguien te obligó? ¿O tú fuiste? Ah, entonces. Harvey, tenías levantado la mano. Buenas noches. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Sí, una consulta referente a lo que es el arbitraje en privado o no en el ambiente público. En el supuesto caso que no haya habido la cláusula de resolución o la cláusula de solución de controversias y dos personas que están en un problema, que han firmado un contrato, sea de alquiler, posiblemente puedan acudir a un centro de conciliación, que sería de repente lo primero que puedan hacer antes de irse a la vía judicial. ¿Se podría hacer una adenda al contrato y hacer un pacto para que se vayan a arbitraje? ¿O si es que no llegan a solucionar en conciliación? ¿O ya de frente, por no haberlo hecho en el inicio del contrato, tendrían que ir al proceso judicial? Lo que nos dice Harvey es, ¿qué pasa si solamente yo he previsto en mi contrato que ante cualquier controversia me voy a conciliación? Y si en la conciliación no concilio, no hay acuerdo, ¿a dónde me voy? Respuesta, ¿tienes convenio arbitral? No, solo pacté conciliación. Entonces te vas al Poder Judicial, no te asustes, Harvey, al Poder Judicial, a litigar 10 años, ¿ok? Te vuelves abuelito y si es que tienes la razón, ahí ya pues tendrás tu ejecución de esa sentencia. ¿Puedo firmar una adenda? Sí puedes, pero es difícil, ¿no? A ver, si yo soy el que patea el tablero, yo soy don Ramón, yo soy el inquilino que no te paga. ¿Tú crees que me voy a firmar una adenda y decir, sí, ahora vamos a ir a un arbitraje? Porque mi abogado del inquilino moroso ya me ha dicho que el arbitraje es más rápido, más célere, esto se lauda en medio año, mientras en el Poder Judicial voy a litigar 10 años y lo voy a cansar a Harvey. ¿Crees que te va a firmar una adenda? No, ¿no es cierto? Entonces, tienes que prever eso y poner antes de firmar tu contrato un convenio arbitral. Profesor, pero yo he visto en unos contratos que hay conciliación, trato directo y luego arbitraje. Eso se llama cláusulas escalonadas, que es lo recomendable también. ¿Cómo es cláusulas escalonadas, profesor? Explique.
Cláusula escalonada. Frente a cualquier controversia, primero agoto el trato directo. No funciona el trato directo en 10 días, iniciamos la conciliación. No funciona la conciliación, inicia un arbitraje. Pero eso lo has tenido que pactar en tu convenio arbitral. Si no lo has puesto de esa manera, correcto, puedes irte a una conciliación, un arbitraje, si es que has pactado un convenio arbitral. Si no has pactado nada, te vas al Poder Judicial. ¿Cómo funciona en el arbitraje en contratación con el Estado en el marco de la ley 30.22.5, profesor? La ley te dice, claro, si hay controversias las puedes solucionar en la conciliación o arbitraje. O sea, te vas a la conciliación o te vas a un arbitraje. Es facultativo. Lección 3. No es necesario agotar la conciliación para irte a un arbitraje. Porque hay materias que no se pueden conciliar. ¿Correcto? Entonces de nada sirve iniciar una conciliación si la materia no es de libre disposición. Te tendrías que ir a un arbitraje. Entonces, ojo, no piensen que, no, el profesor me ha dicho que tengo que agotar la conciliación y luego recién inicio un arbitraje. No. En el marco de la ley de contratación con el Estado, tú puedes iniciar la conciliación o arbitraje, ¿correcto? Salvo tengas una cláusula escalonada, que es complicada, pero puede pasar. Sergio, buenas noches. Profesor, ¿y por qué, digamos, cuando uno, digamos, le dan la razón en el arbitraje, el laudo arbitral se demoran 30 días en emitir o comunicar a la parte que ha perdido? 30 días en comunicar, no te entiendo. Ajá, o sea, el laudo arbitral. Ya salió, se notificó hoy. No, o sea, digamos hoy día estamos frente al árbitro y nos lee, ¿no? Ya, El laudo, ya. Ajá. Pero para sacar la sentencia, como quien dice... ¿El laudo no les notifica y se demora 30 días? Ajá. ¿Por qué? Bueno, eso es un tema ya irregular del árbitro, ¿no? O sea, el árbitro tiene un plazo, en principio tiene un plazo para laudar y tiene Claro, que notificar dentro del plazo. Ya, pero ¿por qué 30 días? Es que Dice ya, le voy a dar la razón, digamos, a la municipalidad y tú has perdido. Ya, pero ¿por qué tienen que demorar 30 días? ya, tú seguro te refieres al tema de cierre de instrucción. A ver, en el arbitraje hay 3 etapas. Etapa postulatoria, cuyo objetivo es la instalación de un arbitraje. La etapa instructiva, cuyo objetivo es recabar todos los elementos de juicio durante las actuaciones arbitrales. Y la etapa resolutiva. Lo que tú seguramente has visto es una resolución donde dice cierre el tema de la etapa de instrucción, pónganse en despacho para laudar en 30 días, que es un plazo razonable para laudar, ¿ok? O sea, ya el árbitro te ha escuchado, te ha escuchado en audiencia, pero no está laudando, simplemente te ha escuchado, está cerrando la etapa de instrucción y luego te está diciendo, ok, en 30 días voy a emitir un laudo y te voy a notificar. Eso es otro tema. Y eso también hay muchos reglamentos que dicen, ese es el plazo, ¿no? Porque una cosa es escuchar el tema de tus posiciones, otra cosa es sentarte a escribir el laudo o analizar los papeles, analizar los documentos, las pruebas. Por eso la ley y también los reglamentos de los centros de arbitraje establecen un plazo razonable para que el árbitro tenga el tiempo para redactar un laudo arbitral. Porque un laudo no se hace de la noche a la mañana, hay que redactar. Tiene una parte expositiva, considerativa, resolutiva y que te va a notificar. Entonces, tal vez eso es lo que ha pasado. No es que el árbitro lauda y se va a demorar 30 días en notificarte, no tendría sentido. Si un árbitro ya tiene su laudo el día de hoy, te notifica inmediatamente, ¿ok? Pero seguramente te estás confundiendo en eso, Sergio.
Bien, señores, hemos llegado al fin de la clase. Ok, esto es un poco de lo que estamos viendo en el arbitraje. ¿Hay un curso especializado en arbitraje? Sí. Yo les estoy dando un caramelito, ¿ya? Yo les estoy contando la puntita del iceberg. Les estoy dando un pedacito de la torta. Profesor, me gusta el tema de arbitraje, ¿cómo es? Ok, tienen que llevar el curso de arbitraje. Estamos en curso de contratación con el Estado en contratación pública, donde el objetivo ha sido estudiar las fases de la contratación pública y hoy lo que estamos haciendo es ver un poco de los mecanismos para resolver las controversias. ¿Correcto? Entonces, eso por un lado. Eso por un lado. ¿Qué otro punto? ¿Qué otro punto más? Jennifer, ¿querías comentar algo? Sí, doctor, quería consultarle. La próxima semana es feriado. Quería saber si va a haber la clase o No no. va a haber clases, como tú bien dices, es feriado. Entonces, ¿podría dar alguna indicación sobre el examen El final? examen el examen, la evaluación que van a tener es un caso práctico, es un caso de un tema de contrataciones. Van a haber preguntas que ustedes van a tener que desarrollar sobre y partiendo de la información del caso. Es individual, correcto, así que viene todo lo que hemos ido conversando, estudiando en estas clases que hemos tenido. ¿Correcto, Jennifer? Pero no es nada fuera de lo común. Ya, ¿Ok? gracias. Bien, entonces tal vez esta va a ser la clase. Voy a darle las pautas igual a través del aula virtual, de los correos también, para darle las indicaciones. Cualquier tema sobre las evaluaciones, profesor, he tenido problemas en, algún reclamo sobre sus calificaciones, me mandan un correo y ahí lo analizo mejor. ¿Ok? Bien, sin más, me despido, les mando un fuerte abrazo, nos vemos, ya les vamos a comunicar. Hay novedades que se vienen en la ley, en la nueva ley de contratación pública, así que eso también lo vamos a seguir estudiando. No se preocupen, les voy a dar la información, los materiales.